¿Qué hechos dirías tú que están marcando el futuro de la política en los próximos meses? Bueno, yo creo que la cercanía del proceso electoral está acelerando procesos de descomposición al interior está acelerando los procesos de descomposición que han estado en curso al interior del Estado, y también por un lado tensiones y fraccionamientos o diferencias entre los distintos grupos de poder, pero simultáneamente una redoblada voluntad de estos grupos de seguir golpeando juntos a lo que consideran sus principales contendores o los principales peligros para su estabilidad o para su libertad en el futuro inmediato, ¿no? En ese sentido creo que hay una serie de decisiones del Congreso que expresan claramente la voluntad, por un lado, de cerrar el proceso electoral, de excluir a todas y todos los que pudiesen ser la más pequeña alternativa, ¿no?, a la continuidad de ellos mismos, y por otro lado acallar cualquier intento de voces críticas, disidentes en el país. Y en ese sentido, junto con diversas normas que se han dado para regimentar y manipular más claramente el proceso electoral, está esta aberrante ley que han dado hace 2 días vinculado con las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces creo que hay un proceso, por un lado, de mayor descomposición, tensiones internas, pero a la vez se mantienen pues una voluntad de seguir cerrando los escenarios, cerrando los espacios, excluyendo a cualquiera que plantee una alternativa o una simple disidencia frente a la continuidad de estos grupos en el poder. Eduardo, ¿podrías un poquito más explayarte y explicar las características y consecuencias de esta ley llamada anti-ONGs aprobada recientemente por el Congreso? Sí, efectivamente, ¿no? Y creo que lo primero que hay que decir es que más que una ley contra las ONGs, es una ley contra las víctimas de las múltiples violaciones a los derechos que se han producido en el país en las últimas décadas y en particular en el periodo reciente. Porque junto con establecer mecanismos de control claramente violatorios de derechos fundamentales, como es el hecho de que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, a partir del momento que se promulgue dicha ley, tiene la potestad no solo de evaluar y de monitorear, sino incluso de autorizar cada uno de los programas, proyectos e intervenciones de las ONGs. Junto con esto, digo, el dispositivo más serio, más grave, totalmente aberrante, ¿no?, es el que señala de que las organizaciones no gubernamentales que destinen fondos, personal, para asesorar, acompañar, en fin, dan una serie de verbos que hacen totalmente ambigua la norma, pero sobre todo defender casos de violaciones de derechos frente al Estado peruano, ¿no? Estarían cometiendo una falta grave, y esta falta grave acarrearía una multa de, creo que son 500 unidades impositivas tributarias, lo cual implica obviamente el cierre de la ONG, porque si aprende ninguna organización no gubernamental va a poder pagar una multa de 200.000 euros o dólares o 700, 800.000 soles, ¿no? Yo creo que el dispositivo más importante de esta ley es el dispositivo que apunta a prohibir explícitamente, cosa que no se ha dado en ningún lugar del planeta, porque incluso en otros lugares en los cuales las ONGs han sido atacadas o incluso prohibidas, se lo ha hecho por razones de seguridad nacional, aduciendo que son agentes de potencias extranjeras, etcétera. La originalidad de esta ley está en ese punto de prohibir, ¿no? Prohibir bajo pena de falta grave y por lo tanto de práctica suspensión o inhabilitación, el que las ONG puedan asumir no solo la defensa, que efectivamente es lo central, ¿no es cierto?, sino es incluso el asesoramiento, el acompañamiento en procesos judiciales, administrativos o de cualquier índole que afecten al Estado peruano, ¿no? Entonces, es realmente una aberración increíble, ¿no? Es una aberración increíble que es, como digo, una contribución inédita de este Congreso a la historia de infamia universal, seguramente. Eduardo, uno de los sentidos comunes que las fuerzas más reaccionarias, el Congreso, el gobierno, pretende difundir y anclar en la población, en la ciudadanía, es de que las ONGs han defendido al terrorismo.
Sí. ¿Cómo tú planteas este planteamiento que hace la derecha, el gobierno y el Congreso? Eso es absolutamente falso. A estas alturas, después de haber repetido esa cantaleta durante décadas, deberían por lo menos poder presentar 2 o 3 casos en los cuales alguna persona, algún grupo que ha hecho acciones explícitamente terroristas y que ha sido juzgado y condenado por esas acciones, ha sido defendido en relación con esas acciones por alguna ONG. Como digo, durante décadas, no porque eso lo venimos excusando de la década de los 80, desde que comenzó el proceso de la violencia política, se ha repetido esta falsedad, sin que en ningún caso hayan podido presentar casos concretos. Lo que han hecho las ONGs es defender inocentes, ¿no es cierto?, que han sido comprobadamente inocentes a través de procesos judiciales o a través de la comisión de indultos que creó el propio Fujimori, que fue encabezada por el padre Lanciers en los años finales del gobierno de Fujimori, que indultó a una serie de personas, incluyendo, por ejemplo, al expresidente del Consejo de Ministros, y decimos, que habían estado presos sin acusaciones sustentadas y que habían sido hasta antes del indulto defendidos por diversas ONGs. Y lo que sí han hecho las ONGs, y lo han hecho con pleno derecho y en plena coherencia con los argumentos, en fin, de la jurisprudencia internacional, es defender aquellos casos en los que a personas supuestamente acusadas de terrorismo o acusadas de terrorismo se han perpetrado situaciones de tortura o situaciones de aniquilamiento, ¿no? Y es por eso que las ONGs, por ejemplo, la ONG APRODE, de la cual formo parte, tiene un proceso contra el Estado peruano por la masacre en el Frontón, en el cual efectivamente un conjunto de personas que estaban acusadas de acciones subversivas, la mayoría de ellos sin proceso judicial, sin sentencia, se habían efectivamente levantado, habían tomado el penal, y al ser develado su motín, el develamiento del motín se transformó en una masacre que los exterminó a todos, ¿no? En ese caso lo que se está defendiendo no es el hecho por el cual aquellas personas llegaron al Frontón. Lo que se está defendiendo es el hecho de que esas personas fueron violentadas en su derecho fundamental en la medida en que fueron ejecutadas de manera extrajudicial por quienes recapturaron el Frontón en aquellos días del mes de junio del año de 1986. Y así como ese otros casos de tortura y violaciones de mujeres, por ejemplo, ¿no?, que también han sido claramente documentados. Verdaderamente llama la atención, como tú señalas, que hasta ahora no se presente ninguna prueba que indique que las organizaciones no gubernamentales o organizaciones de defensa de los derechos humanos hayan defendido a terroristas, como sí tenemos la prueba de que el actual ministro del Interior ha defendido a narcotraficantes, delincuentes y personas condenadas por hechos en contra de la ciudadanía. Efectivamente. Ahora, Eduardo, un elemento que me parece importante reflexionar es ¿qué pasa con todo esto? Da la impresión de que lo que se está haciendo es asegurar, las ganancias. Hace poco reflexionábamos sobre, por ejemplo, la ley CLIMPE y otras exoneraciones tributarias, etcétera, ganancias de grandes empresarios y también de algunos informales. Asegurar la impunidad, pero también me da la impresión que se está buscando asegurar la concentración de poder, que tendría que ver en este caso con, comillas, la reivindicación de que las Fuerzas Armadas son intocables, de que el Estado es intocable y que no se puede protestar contra él. ¿Tú estarías de acuerdo con que en la ruta de las elecciones que tú reflexionabas hay una dinámica de concentración del poder que nos lleva a situaciones tan peligrosas como esta última ley? Efectivamente hay una voluntad clara de concentrar el poder en esta coalición mafiosa que es mayoritaria en el Congreso, varios de cuyos integrantes saben perfectamente que si no están en el poder van a estar en la cárcel, ¿no? Van a estar en la cárcel. Entonces es clave, es una cuestión de supervivencia para ellos garantizar su continuidad en el poder, y para eso están recurriendo a mecanismos totalmente anticonstitucionales, y vamos a ver en los próximos días, conforme se acerquen los plazos que probablemente incluso se modifiquen, ¿no?, para el cierre de inscripción de alianzas, el cierre de inscripción de candidaturas, etcétera. Vamos a ver una serie de modificaciones de última hora de la legislación electoral, así como vamos a ver una aceleración de estos procesos totalmente arbitrarios que se están dando de exclusión de candidatos, ¿no?, a través del mecanismo
de la suspensión de sus derechos a participar en elecciones, a asumir cargos públicos, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay una voluntad de concentración de poder que yo la vincularía fuertemente con una voluntad de impunidad, ¿no? Una voluntad de impunidad, porque creo que hay la valoración que es la misma valoración que tenía Fujimori cuando se lanzó a la aventura de su tercera elección, ¿no? Al menos es lo que le vendió a su entorno más cercano, en particular Montesinos. Oiga, si perdemos, nos vamos a la cárcel. Así que no tenemos confianza en nadie que nos pueda suceder y garantizarnos impunidad. Entonces tenemos que jugarnos por una nueva reelección. Yo creo que en varias de las cabezas de estos personajes hay un razonamiento similar y están dispuestos a poner en riesgo no solamente los procesos democráticos que les interesan pocos, sino incluso pues porque esta ley última ha provocado un repudio generalizado en el mundo, ¿no? Los pronunciamientos, y no solo de organismos de derechos humanos, de organismos de ONGs, etcétera, ¿no? Sino de diversas instancias internacionales. Entonces yo no sé con qué cara van a ir mañana o pasado mañana a seguir pretendiendo incorporarse en la organización la OECD, ¿no? Que es el club de los ricos y famosos, ¿no? Con estos pues antecedentes antidemocráticos en un espacio que mal que bien tiene que respetar o dar la imagen de que ellos respetan determinadas formas, ¿no? A Eduardo, este club se ingresa, sí. Otra víctima de esta ley y de esta concentración de poder es todo lo que tiene que ver con medio ambiente y cambio climático, porque uno de los espacios de, digamos, de lucha, de presión, de compulsa, es precisamente qué pasa con los bosques amazónicos, qué pasa con el agua, ¿no es cierto? Y también hay un conjunto de ONGs trabajando y acompañando a poblaciones indígenas, a personas, a pueblos amazónicos, a digamos personas pobres en las áreas rurales, etcétera, que de una u otra manera litigan también no solo contra las empresas, sino contra el Estado. Por supuesto, claro. Entonces, esas comunidades indígenas amazónicas que son afectadas por derrames petroleros, por ejemplo, ¿no es cierto? Que que es absolutamente imposible, muy difícil, casi imposible que por sí mismas puedan acceder a mecanismos de justicia nacional y menos aún a mecanismos de justicia internacional, requieren acompañamiento, asesoramiento, que siempre se hace pues en condiciones de diálogo y de respeto a su voluntad y a sus decisiones, ¿no es cierto? Esas comunidades van a quedar libradas, ¿no?, a su suerte, porque la convivencia entre Estado y empresas es obvia, es evidente, y es justamente eso lo que se trata de alguna manera, limitadamente, tratar de equilibrar con el apoyo de ONG, con el apoyo de organizaciones internacionales, etcétera, ¿no? Y hay casos, yo tengo un caso, por ejemplo, que lo mencioné el otro día en una entrevista similar, ¿no? Acá en Lima, la cuenca del río Rima, que es la que abastece de agua a esta ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes, incluyendo sus periferias, está en mucho riesgo por la implementación de un proyecto minero, el proyecto Ariana, que ha sido aprobado por el Estado, que tiene todos los y que está ahorita en juicio, ¿no? Y ese juicio lo lleva adelante una ONG, porque no hay, lamentablemente, en fin, es parte de los problemas que tenemos con la sociedad, no existe pues un colectivo fuerte que represente los intereses y las demandas ambientales de limeños y limeñas, ¿no? Hay una serie de grupos colectivos que se han coaligado para esta demanda, pero el eje de esa demanda es el trabajo que desarrolla una ONG llamada Cooperación, ¿no?, que está muy involucrada con los temas ambientales. Esa demanda, por ejemplo, sería inviable con esta ley, ¿no? Y es una demanda que tiene que ver con el destino del recurso hídrico más importante para la ciudad de Lima, ¿no?, que está en riesgo por una autorización, por un conjunto de autorizaciones dadas por el Ministerio de Energía y Minas, e incluso creo por el Ministerio de Ambiente también a él lo quedado, pero que hoy está siendo cuestionado el Poder Judicial. Y así como eso, seguramente muchas otras demandas. Ustedes tienen el caso del Valle del Tambo, ¿no es cierto? Así es. En el cual hay un fuerte protagonismo popular, social, pero que seguramente también hay un acompañamiento, un asesoramiento de parte de algunas ONGs especializadas en el tema. ¿No? Entonces creo que es eso lo que está en riesgo, como bien señalaba Patricia en su pregunta. Eduardo, ya para ir finalizando, porque sabemos que estás tremendamente ocupado en otra reunión. Bueno, ante esta situación, ¿cómo tú ves la posibilidad de derrotar
de hacer retroceder estos planes autoritarios, antidemocráticos. Durante esta semana hemos tenido una paralización en el Cusco por la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, la Federación Departamental de Trabajadores. El día de hoy se está realizando acá un encuentro macrorregional en el local de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa. Eso a raíz de una cosa bien concreta, ¿no? El gasoducto surperuano versus el gasoducto costero. Pero más allá, ¿no?, de estas reivindicaciones puntuales regionales, ¿tú cómo ves las posibilidades de una respuesta política, social, a nivel más nacional, ¿no?, que haga frente y salga al paso de las últimas medidas y las agresiones que se viene sufriendo por parte de la alianza corrupta gobierno-congreso? Bueno, ciertamente yo veo complejo el curso de la respuesta social y política popular, ciudadana, democrática, ¿no? Creo que hay una significativa fragmentación de intereses en la sociedad peruana de hoy, incluso intereses que en principio son parecidos o son coincidentes, tienden a diferenciarse por minucias, tienden a tener agendas o cronogramas diferentes, y eso dificulta una respuesta unificada, ¿no? Sin embargo, yo creo también, por otro lado, de que conforme la situación va llegando a momentos de definición, creo que es posible que si hay un núcleo que logra un acuerdo básico, inicial, fundamental, que yo tenía la expectativa que fuese la Asamblea de los Pueblos, pero esto se ha debilitado ciertamente en el lapso de los últimos meses, podría ese núcleo rearticular lo que está disperso, ¿no? Ahora también hay que recordar la historia de nuestro país, ¿no? La historia política de nuestro país en las últimas décadas. Es una historia en la cual, tras momentos pues de aparente dispersión, apatía, inmovilismo, se articulan muy rápidamente acciones, iniciativas que terminan por modificar radicalmente la coyuntura, ¿no? Esto viene incluso del paro, del histórico paro del 19 de julio de 1977, lo que sucedió después, la sorpresa que fue el resultado de la Asamblea Constituyente, ¿no? Más recientemente, después el propio proceso, después de la segunda vuelta del 2000, el proceso que llevó a la marcha de los Cuatro Suyos, en fin, o sea, hay una historia un poco peculiar de nuestro país, ¿no? Creo que fue Basadre el que decía que este es un país epiléptico, ¿no? En el cual se suceden pues momentos de aparente inmovilismo con explosiones telúricas muy profundas. No se trata de simplemente quedarse a esperar que esto suceda, ¿no es cierto? Así es. Pero lo señalo porque creo que hay que estar atentos y estar activamente involucrados en contribuir a que cuanto antes suceda algo como esto, ¿no? Y yo creo que puede suceder. Creo que si bien el proceso electoral se presenta como un escenario extremadamente hasta arriba, porque va a ser muy fuertemente manipulado, también puede ser un momento en el cual, más que producirse un resultado favorable al cambio, se genera un escenario de tal, ¿cómo decirlo? De estallido, reacción. Sí, de indignación frente a esto, o similar a lo que sucedió entre la primera y la segunda vuelta del año 2000, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando en el curso de la tarde del domingo de la primera vuelta comenzaban a aparecer los resultados a boca de urna y los primeros resultados quedaban como ganadora Toledo, que después se fueron revirtiendo y amanecimos al día siguiente con un Fujimori ganador en la primera vuelta por un margen importante, incluso significativo, lo cual llevó a que Toledo y las fuerzas democráticas nos abstuviésemos de participar en la segunda vuelta, y eso generó el escenario que llevó a la marcha de los Cuatro Suyos. Entonces, creo que hay que recordar esta historia no porque se vaya a repetir, sino porque da cuenta de algunas características más de fondo de la dinámica sociopolítica del país, que no es muy institucionalizada, por cierto, que por supuesto tiene posibles salidas riesgosas. Toledo, al final de cuentas, fue una excepción, pero es lo que había en ese momento, no había otra, ¿no? Pero en todo caso se logró derrotar una maquinaria mucho más coherente que la actual, dicho sea de paso, ¿no? Porque esta coalición que nos gobierna no tiene ni por asomo, pues, la coherencia que le daba este genio maligno Montesinos, ¿no? Al fujimorismo, en fin. Entonces son especulaciones las que comparto ahora, pero creo que lo importante es tener una actitud de, digamos así, espera activa, ¿no? De que se produzcan
se desarrollen procesos rápidos de rearticulación y se produzcan eventos que impliquen modificaciones sustantivas en la coyuntura.